hoy iniciamos esta segunda sesión con la profesora Laura Rodríguez Peinado, que es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, y sus principales líneas de investigación son la producción textil en la Antigüedad tardía y en la Edad Media, la producción suntuaria y la iconografía medieval. Ha sido investigadora principal en 4 proyectos de investigación competitivos, el primero en la Comunidad Autónoma de Madrid y los 3 siguientes en el Plan Nacional de Investigación del Gobierno de España. Es directora actualmente del Grupo de Investigación Complutense La Imagen Medieval, Espacio, Forma y Contenido, y es miembro también del programa de doctorado en Arquitectura, Diseño, Moda y Sociedad de la Universidad Politécnica de Madrid, y ha sido vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. También secretaria de la revista de Análisis de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Gracias a los organizadores y también felicitaciones al Museo Arqueológico que de forma periódica realiza estos seminarios que permiten poder poner en valor pues todos los trabajos y las líneas de investigación que se están trabajando por parte de distintos grupos. Pues sin más voy a comenzar hablando sobre el lujo de la seda, ostentación, aparato y funcionalidad. Lo he llamado el lujo de la seda y voy a decir el por qué la seda, aunque evidentemente no solamente la seda es un material textil importante para mostrar esta ostentación, sino que, por supuesto, las fibras tradicionales de la cuenca del Mediterráneo desde la antigüedad, como son la lana y el lino, también forman parte o también van a contribuir a crear esta riqueza y esta ostentación. ¿Por qué la seda? Porque la seda siempre ha sido valorada por sus cualidades. Desde que se conoce en todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, pues pasó a ser el tejido, la fibra más importante, más apreciada, más requerida. Las cualidades de la seda son la resistencia, la elasticidad, el brillo, la capacidad para absorber los tintes, combinada en ocasiones con hilos metálicos, hilos de oro e hilos de plata, siempre ha sido considerado, por tanto, el material más rico y apreciado para tejidos tanto de indumentaria como de ornamentación. Los tejidos de seda, además, tienen la cualidad de que pueden ser ligeros o pueden ser más pesados en función de las técnicas textiles que se utilicen. Un lampás siempre dará un tejido mucho más ligero que un brocado, que un terciopelo, que un brochado o que alguno de esos tejidos donde la cantidad y digamos los relieves que se van formando a través del uso de la lanzadera pues les van a dar un mayor peso. El hecho de que puedan ser de distintas, tanto ligeros como pesados, pues favorece esa versatilidad que se aprecia precisamente en la seda. Y pues todo esto es lo que le da ese carácter de lujo, ese carácter de aparato y que contribuían evidentemente a engalanar los espacios donde se desplegaban, donde se mostraban. Aspecto en el que nos vamos a dedicar aquí. Nos vamos a dedicar fundamentalmente hoy a estos tejidos como elemento de aparato, elemento de engalanamiento, no para nada a los tejidos de indumentaria, aunque lo que apreciamos tanto por la documentación como por los documentos visuales de los que disponemos es que se utilizaron los mismos tejidos indistintamente para el ornato y para la indumentaria. Bien, el tejido es muy importante dentro de lo que es la conformación de la decoración espacial porque aporta además calidez y confort, que son 2 aspectos importantes para hacer una vida mucho más agradable, ¿no? Dentro de esas estancias que a veces tampoco sabemos si serían tan placenteras, por otra parte, ¿no? Como acabo de decir, si bien la seda es la fibra textil más valorada en la ornamentación de espacios, también tiene una gran importancia tejidos de lana
y tejidos de lino. Por ejemplo, en lino o algodón, ya en la Baja Edad Media, el lino y algodón se utilizan en algunas ocasiones para hacer cortinajes ligeros, pero también, sobre todo, se utilizan para la ropa de cama y para la ropa de mesa. Son los más utilizados, ¿no?, para este tipo de necesidades. En algunas ocasiones son lisos, en otras ocasiones aparecen margomados, es decir, decorados con bordados de colores, o incluso pues, damascos que con la propia técnica textil pues, van a crear ese carácter, van a crear esa decoración. Pero también, por supuesto, la lana utilizada para colgaduras, utilizada también para ropa de cama, y dentro de las colgaduras pues no podemos olvidar que en lana se hacen los tapices tan importantes dentro de lo que es la decoración espacial en los siglos de la Baja Edad Media o de la Edad Media, sobre todo de la Baja Edad Media. Y, por supuesto, también otro tipo de tejidos muy importantes y que en el caso peninsular tenemos en gran cantidad, bueno, o los vemos en gran cantidad y todavía se conservan en algunos museos, que son las alfombras que serían muchas de ellas de fabricación hispana, aunque no hay que descartar también todas aquellas venidas a través del comercio del otro lado del Mediterráneo. Bueno, pues vamos a ver cómo funcionan los tejidos, formando parte de ese universo de las cosas, en el entorno cotidiano y de carácter civil, sobre todo. Me voy a centrar en los espacios civiles, teniendo en cuenta que con esa decoración que les caracteriza, con el cromatismo que tienen, pues permitían engalanar y aportaban a su vez un carácter simbólico a esos espacios donde estaban, ¿no? Dentro del ámbito doméstico, el repertorio visual de la época nos permite ver cómo aparecen en las distintas estancias. Esas estancias a veces difíciles de clasificar, ¿no?, pero que en los documentos nos hablan de comedores, de salas, de cámaras, de alcobas, en fin, en muchas ocasiones son, como sabemos, espacios polifuncionales que se permutaban en función de las necesidades. Y bueno, los tejidos aportaban esa versatilidad, ayudaban a esa permutación, ¿no?, a esa performación, mejor dicho. Los compartimentaban, los hacían más extensos, en fin. Todo esto ayudaba a ese confort, a ese engalanamiento que he comentado, y que tanto si eran tejidos figurados como si eran tejidos decorativos con motivos florales, motivos vegetales, motivos geométricos, etcétera, siempre tenían esa capacidad de mostrar lujo y ostentación. Sobre todo, a mí me hubiera gustado encontrar muchas más imágenes que nos representaran como unos ambientes más burgueses, porque me apetecía mostrar los tejidos en los ambientes burgueses un poco en función de cuál es un poco todo el sentido del propio seminario. A veces es más difícil encontrar esto, pero sí que, según estaba preparándome la conferencia, sí que creo que hay que diferenciar, y sobre todo leyendo algunos artículos, por ejemplo, de Olga Pérez de Monzón y demás, pues a mí me gustaría, yo creo que habría que intentar, sobre todo, bueno, pues en función de las posibilidades, en algunas ocasiones, encontrar diferencia entre lo que son unos ambientes más reales o más nobiliarios, donde quizá se busca más lo que es la magnificencia y el decoro, que estos otros ambientes burgueses donde se busca mucho más el lujo y la ostentación. Yo creo que hay que quizá incluso, bueno, pues trabajando el tema, creo que es un tema que se puede trabajar, ¿no?, pues podría darnos estas ciertas diferenciaciones. Bueno, pero sin más voy a pasar a ir mostrando un poco todo lo que he ido conformando, ¿no?, para que veamos la importancia o la presencia de estos textiles, ¿no?, en estos espacios. Me retrotraigo a un tejido fantástico, maravilloso, de finales del siglo XI, que es el bordado de Bayeux
o el tejido, o el tapiz, o la colgadura, como lo queramos llamar, una pieza que, si bien parece ser que estuvo realizada para un ambiente religioso, posiblemente se muestra por primera vez en la consagración de la Catedral de Bayeux, justamente en el momento en que Odón, el hermanastro o el hermano de madre de Guillermo el Conquistador, es obispo de la ciudad en el año 1077, bueno, pues sabemos que tiene una iconografía donde se mezcla lo profano, donde se mezcla lo religioso, e incluso en alguna, aunque sabemos que desde el siglo XV forma parte de lo que es el tesoro y de lo que son los bienes de la propia catedral, es posible que en algunos momentos incluso decorase las salas palaciegas de los obispos de la ciudad, o sea, dentro de lo que sería el palacio arzobispal. Esta emulación, ¿no?, de lo que se hace de lo que sería un salón vikingo, ¿no?, o de estos nórdicos en este museo de Suecia, pues nos da idea de cómo se utilizarían o de cómo se mostrarían este tipo de textiles, que por otra parte, tan complicado, un tejido como el de Bayeux, que mide 70 metros de longitud, pues realmente era muy difícil de disponer, ¿no?, en cualquier estancia. Pero bueno, esto nos permite ver cómo podrían estar situados, y luego hay una miniatura que es muy recurrente para mostrar esto, que es esta en la cual aparece Christine de Pisan observando, meditando, digamos que aprendiendo de alguna manera de lo que son esos hechos de armas o de esos hechos históricos, donde también nos permite ver pues, cómo se podrían disponer tejidos de este tipo, ¿no? En este caso, en esa sala donde está Christine de Pisan, aparecen en 3 registros, pero este tipo de tejidos de muy poca anchura, en el caso del tejido de Bayeux solamente son 0,5 metros, medio metro de anchura, pues posiblemente estarían dispuestos, evidentemente, pues conformando, digamos, alrededor de grandes salas palaciegas, mostrando siempre hechos de tipo histórico, que sí que en este caso posiblemente estarían mucho más vinculados a lo que son estos elementos de magnificencia o este sentido, este simbolismo de magnificencia y decoro. Pero decíamos que, bueno, que vemos la presencia de los tejidos en una gran cantidad de espacios, tanto interiores como exteriores. Y lo que llama la atención también en estos siglos del gótico es que, bueno, aparte de ese carácter performativo que tienen los tejidos, que permiten cambiar un poco el aspecto de las salas en función de, pues también lo que se observa es que casi es, excepto lo que serían un mobiliario como muy funcional, pues son los únicos elementos de aparato también dentro de lo que son estas estancias. Ayer no pude presenciar la conferencia de Sofía, por tanto, me perdí toda la cuestión del mobiliario, pero sí que lo que observamos a partir de muchas piezas, de muchas representaciones plásticas, es que el mobiliario a veces se reduce a lo mínimo, a la mínima expresión, y en algunos casos, cuando se trata, por ejemplo, de mesas, como en este caso, vemos ahí esa mesa del banquete, pues serían estructuras más bien de tipo móvil, plegable, que evidentemente se desmontarían para, pues, en función de las necesidades de la sala, ¿no? En función de cuál fuese la representación que se iba a hacer o el acto que se iba a llevar a cabo en ese tipo de salas. Bueno, también con esta sobriedad en estas bodas de Caná de la Capilla Scrovegni vemos cómo llama la atención también ese tejido del fondo
En la documentación nos hablan de emparamentar los espacios, emparamentar, engalanar, entoldar, encortinar, enderezar, son los términos que continuamente aparecen en la documentación. Y bueno, en este caso es muy interesante el textil que aparece dando pues, una nota cromática, ¿no?, a esos muros que son muy sobrios, ¿no?, en cuanto a su conformación, y es que son un tejido rayado, estos tejidos rayados que se ponen muy de moda a partir del siglo XIV. En principio, algunos de ellos vienen de Oriente. ¿Por qué no en este caso? Estamos en Italia, donde además el comercio de los venecianos y genoveses es muy intenso, pero que luego vamos a ver, sobre todo ya en el siglo XIV y en el siglo XV, dentro del ambiente peninsular, porque los tejidos nazaríes juegan mucho con estas estructuras, ¿no? También hay un elemento interesante y es a recalcar cuando aparecen este tipo de tejidos orientales dentro de estos ambientes completamente, en este caso, hablando además de un tema sacro como es un tema testamentario. Y es que, lógicamente, lo que se busca es el lujo, lo que se busca es la ostentación, lo que se busca son los materiales ricos, sin importar tanto la procedencia, o sí, en el caso de que la procedencia importe, quizá lo que se quiere mostrar con estos tejidos es un sentido reivindicativo o de superioridad por parte de, en este caso, por supuesto, la religión cristiana sobre el Islam, ¿no? Son temas interesantes también en un libro que acaba de salir y que quiero destacar porque es un homenaje a nuestro querido colega Juan Carlos Ruiz Souza, que se titula Al-Ándalus Al-Ándalus. ¿Alguien se acuerda del título del libro que ha editado Susana Calvo, Víctor Rabasco y Azucena Hernández, que es como integración, algo así como integración entre Oriente y Occidente? Me lo estoy inventando el título porque soy tremenda, ¿no? Pero bueno, es un libro que ha salido en la Ergástula hace nada y con una serie de trabajos muy interesantes, que es un homenaje, como digo, a nuestro querido Juan Carlos, en el que, en mi artículo simplemente utilizo un juego con este tipo de tejidos orientales que están engalanando todo lo que son estos espacios claramente dentro de lo que sería pues, un ámbito totalmente occidental y totalmente cristiano. Bien, decía que a veces la decoración el mobiliario es mínimo. En esta magnífica miniatura estamos viendo cómo junto a las mesas, esas mesas que están engalanadas, por supuesto, con esos manteles de lino que tienen decoración margomada en los extremos, esa decoración bordada, ¿no? Destacan, ¿no?, en ese ambiente en el cual también junto a este aparato donde se muestra la vajilla, un tema que también ha tratado magníficamente Olga, aparece. Lo que me interesa también es cómo esos tejidos que forman tanto esa especie como de dosel, como lo que sería el paño de honor que sirve de fondo, ¿no?, a los personajes principales de la escena, son los que realmente dan color, dan calidez a esta estancia. Y junto a eso, otro elemento que vamos a ver a menudo, tanto en los interiores como sobre todo en los exteriores, y es cómo se echan reposteros, cómo se echan alfombras en algunos casos, todo tipo de tejidos sobre las balconadas, en este caso a modo de palco, desde donde los músicos están amenizando, por supuesto, la escena. Y bueno, pues no puede faltar una obra tan representativa como El mes de enero de Las muy ricas horas del duque de Berry, donde aparece ese tapiz historiado, ese tapiz
típico de lo que serían estas talleres que funcionan en Tournai fundamentalmente, en Arras, en este periodo de finales del XV, y que sería un tapiz realizado en lana fundamentalmente, aunque en algunos casos pudiera tener algunas partes realizadas con hilos de seda, pero que contrastan además con la utilización de tejidos de seda, en este caso para, digamos, para forrar elementos arquitectónicos y además con un sentido emblemático en este caso. No solamente eso, sino que además del rico mantel, no voy a hacer alusión evidentemente a la riqueza de la indumentaria de los personajes, pero además del rico mantel vemos un elemento interesante, que es que el suelo está protegido por una estera que además contrasta, y bueno, que es muy interesante porque en Europa se utilizan muchísimo las esteras, mientras que las alfombras son más, digamos que se utilizan más dentro del caso hispano, aunque también reservadas, igual que en el resto de Europa, a menudo a espacios más representativos. Y quiero decir que está la estera, pero que vemos una pequeña tarima sobre la que se coloca la mesa, y en ese caso sí que aparece un tejido, que posiblemente en este caso es un tejido de seda, que sirve también, evidentemente, para dar preeminencia a esos personajes que están en torno a la mesa, que evidentemente el más importante pues, sería el propio duque. Otra imagen recurrente, que yo aquí lo veo más un ambiente más burgués, quizá, ¿no? Aunque se están representando, por supuesto, pues esa danza de Salomé, ¿no? esa petición, ¿no? de la cabeza del Bautista, pero vemos una estancia de una gran riqueza y totalmente levantina, ¿no? En este caso, donde aparece el aparador, ¿no? El aparador con la vajilla en uno de los laterales, y luego pues ese paño de honor, que en este caso sí que es una seda, esta seda decorada con hilos metálicos. Aparece continuamente en la decoración que los espacios están emparamentados con sedas e hilos de oro. La seda y el oro son dos de los elementos que se repiten continuamente, y cuando no, se habla de la técnica textil, pero técnica textil que muchas veces no está en relación con lo que nosotros utilizamos en la actualidad. Por tanto, hay que analizar bien cuáles son esos términos que se utilizan en esta decoración. Bueno, en las crónicas de Jean Froissart, en los distintos manuscritos que existen sobre estas crónicas, pues aparece la representación, una de las escenas que aparecen en ellas es el baile de los salvajes. En este caso, como estamos viendo, pues toda la estancia está decorada con estos tejidos de seda, en este caso, junto a los cuales pues, aparece la luminaria, que no es otra cosa que las velas, que evidentemente pues, ayudaron rápidamente a prender a toda la estancia, ya que se armara pues, ese gran incendio que nos cuentan las crónicas, ¿no? Pero si lo he querido poner aunque es un poquito posterior al que voy a poner ahora después, porque me encanta este manuscrito de las crónicas de Jean Froissart. Me encanta porque las distintas escenas que aparecen en el manuscrito siempre se decoran con este tipo de tejidos muy variados. Si nos damos cuenta, pues aparece esto que podríamos identificar como un damasco, luego estos que serían brocados, pero vemos que, bueno, pues en por supuesto, como es un damasco, jugando con el mismo tono, el dosel con azules y oros, pero luego aquí, bueno, pues con estos motivos que evidentemente tenían un carácter simbólico, porque son estos animales alados, o sea, estos cuadrúpedos alados con las aves, que recuerdan de alguna manera también a todos estos tejidos que se están poniendo de moda a partir del siglo XIV y que continúan elaborándose a lo largo del siglo XV de procedencia extremo oriental, de procedencia china, que llegan sobre todo a través de la ruta de la seda y que se ponen muy de moda, bueno, pues, denominándolos incluso en algunas ocasiones o confundiéndolos más bien en algunas ocasiones como los pani tartarici.
así, ¿no? Porque realmente no es lo mismo, ¿eh? Un pani tartarici son realmente esos paños que vienen de esa zona del centro de Europa, de esa Tartaria, ¿no? Que se comercializan y que tienen una gran clientela de gran poder adquisitivo también, por supuesto, dentro de Europa y que se imitan, ¿no? Y entonces muchas de esas imitaciones son las que podemos ver representadas, ¿no? En escenas como esta. En este caso, otra vez, el baile de los salvajes, magníficamente, es una miniatura bellísima, ¿no? Pero vemos esta misma decoración. Vemos cómo además se cambian el orden y esto nos interesa para ver pues, cómo se transformaban los espacios y cómo al hablar de alguna manera de estas arquitecturas móviles, ¿no? De estas arquitecturas blandas también, ¿no? Pues permitían alternar el orden en función de las necesidades o en función de cuál es la ceremonia o cuál es el acto que se va a celebrar. Por ejemplo, en el mismo manuscrito, aquí estamos viendo pues, estos otros tejidos similares a los anteriores, pero que nos hablan de ese gran repertorio que indican bueno, pues la importancia que tienen los tejidos y la gran cantidad de modelos que tendrían en su poder, ¿no? Pues en este caso los miniaturistas. Hemos hablado, si en el caso anterior estábamos hablando de estos tejidos de seda, seguimos con los banquetes, seguimos con estos comedores que están aderezados con estos tejidos ricos y a mí esta pintura de Gregorio López me parece fantástica por cómo esta mesa está dispuesta sobre un estrado y este estrado está engalanado con alfombras superpuestas y esta superposición de alfombras pues también es uno de las características, ¿no? De este momento y que nos hablan también de ostentación, de lujo, de poder. Porque, claro, no es lo mismo poner una alfombra que poner tres, una sobre otra, ¿no? Entonces, pues esto nos está hablando de todo, de esta, ya no es lo funcional simplemente, sino también este carácter de ostentación que podemos ver. Y me parece fantástica esta pintura en la cual, bueno, se nos pasa un poquito de época, pero eso es igual. Estamos participando un poco del mismo sentido, ¿no? Y en el cual el paño de honor, ese paño de honor que de alguna forma permite destacar la figura más importante de esa escena de banquete, que no es otra que la Santa Cena, pero que sería, podríamos hablar, pues eso, de una escena de banquete en un ambiente que en este caso yo sí veo que es un ambiente muy burgués, pues entonces ese paño de honor es una alfombra oriental decorada con esa estrella que además en este caso pues muy hábilmente por parte del pintor se dispone para que conforme lo que es el propio nimbo de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece bellísimo en ese sentido y vemos cómo otra vez pues el textil también en este caso tiene ese carácter completamente simbólico, ¿no? De destacar claramente la figura de Cristo. Pasamos a otro tipo de estancias donde la presencia del textil es continua, que son las alcobas, los dormitorios. Bueno, en este caso, en esta cantiga, lo que vemos es pues todo lo que es un dosel que posiblemente estaría realizado con unos tejidos más finos, posiblemente de lino, de mayor caída, de mayor ligereza, incluso que por su técnica, posiblemente un tafetán, pues les daría casi un sentido casi semitransparente, ¿no? En algunos casos. Mientras que, bueno, pues, en las propias cantigas, que desde luego son fantásticas también desde el punto de vista de lo que es el repertorio textil que aparece en ellas, pues esta cantiga es muy interesante también por la cama, por esta cama que no presenta el dosel, que es mucho más sencilla en cuanto a estructura, pero en la que vemos lo que es característico de mostrar en estas camas de aparato, porque esto no es otra cosa que una cama de aparato, y que vamos a ver cómo tanto en el siglo XIII como en los siglos XIV y XV pues van a continuar de una manera similar. Lo que estamos viendo en esta parte, tanto este tejido que está amargomado, que está decorado con bordados de colores, como este otro que tiene esta decoración losangeada
en rojo y dorado, pues no son cobertores, son colchas, pero no la colcha en el sentido que nosotros la denominamos, sino alfamares. Los alfamares o colchas eran esa especie de cobertores que lo que hacían era cubrir el colchón y que además, en función del número, en este caso vemos 2, en función del número, pues también nos mostraban esa riqueza. Y, lógicamente, como lo que importa es la vistosidad, que se vea, que se nota, ese lujo, esa ostentación, pues no todas tenían la misma dimensión, sino que unas eran más largas, otras eran más cortas, y de esa manera se podía ver la superposición. Es igual que cuando vemos las almohadas, ¿no? El número de almohadas pues nos van dando también este tipo de condición. Y, sin embargo, lo que aparece en la parte superior es un cobertor. Ese cobertor o colcha, cobertor, no colcha, cobertor o sobre todo, es como se le denomina en la documentación, colcha es como lo llamamos nosotros ahora. Entonces, esos cobertores que a menudo lo que dejan ver es el embozo, no en este caso, pero muchas veces dejan ver el embozo de la sábana, porque la sábana es un elemento que además se está imponiendo en los siglos del gótico, imponiéndose ya de una manera como mucho más natural, ¿no? Dentro de lo que sería el ajuar de un lecho. Esta cama también es preciosa, ¿no? En esta vemos también, en este caso, lo que estamos viendo es un sobretodo, este sobretodo realizado con un tejido de brocado y también estamos viendo, bueno, pues todo lo que serían estos doseles que están realizados, en este caso con un terciopelo. Los terciopelos, que como saben están hechos en seda, siempre, bueno, pues son también uno de los tejidos como más característicos, sobre todo ya a partir del siglo XV, ¿no? Para la decoración y, por supuesto, también para la indumentaria. Y en esta pieza, en esta parte del retablo de Santo Domingo de Pere Nicolau, es realmente fantástico y también lo que sería este enderezado, ¿no? del muro con este terciopelo gofrado, con estos motivos dorados, que es lo que le daría este nombre de estos terciopelos gofrados. Evidentemente aquí, bueno, pues es el nacimiento de Santo Domingo lo que estamos viendo, pero podría ser una alcoba burguesa, ¿no? Cualquier alcoba de estas de este tipo de esta clase social emergente, ¿no? Que busca el lujo a través, lógicamente, de esos elementos que dan aparato a las estancias. O en una pieza tan interesante como esta bandeja, que son bandejas de novia, donde los temas que suelen aparecer pues también son temas relativos a lo que es la fecundidad, relativos al nacimiento, etcétera, porque o bien se regalaban con motivo de bodas o también con motivo de natalicios, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo esta magnífica habitación. En este caso vemos el embozo de la propia, una sábana fantástica, porque además es como adamascada, y también este tejido muy sutil, pero de seda, porque se nota un poco por el tipo de decoración y demás, que aquí vemos que está claveteado. Bueno, no he hablado sobre el tema, pero vemos que a veces están claveteados, otras veces están sujetos con argollas sobre unas escarpias, es decir, que pueden haber distintas formas de disponerse dentro de estos muros que tenían estos elementos preparados para lo que eran estas piezas de quita y pon, ¿no? Porque se ponían y se quitaban, como decimos, en función de todas las necesidades. Bellísima esta alfamara, ¿no? Del tránsito de la Virgen de Yáñez, porque, bueno, es un tejido listado típicamente nazarí, que le vemos en muchas ocasiones u otros similares, tanto en pinturas de Yáñez de la Almerina como de todo lo que es la escuela valenciana, y lo cual quiere decir que tienen un gran éxito, digamos que gozan de una cierta popularidad, en el sentido de que están perfectamente extendidos, sobre todo en estos ambientes burgueses, ¿no? Y que, bueno, pues que nos muestran cómo el gusto por los tejidos
en este caso granadino y por tanto islámicos, ¿no? Pues no resta, digamos que el valor que tienen no resta nada para disponerse en un tema tan importante en este caso como es el tránsito de la Virgen, que también está concebida la habitación como si fuera, desde mi punto de vista, como una habitación totalmente burguesa. La sobriedad de los espacios a veces es llenada precisamente por los tejidos. En esta anunciación en la cual el único mueble que hay es ese banco baúl, ¿no? Pues ese tejido que emparamenta el muro es el que da pues una riqueza, ¿no? a un espacio, por otra parte, pues, de una gran sobriedad, y que además nos habla de estos espacios versátiles, porque realmente esto, ¿qué es? Es una alcoba, esto es una estancia de otro tipo, en fin, son estos espacios que podían tener que eran polifuncionales, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues en una pieza como esta, en una pintura como esta tan fantástica, donde la Virgen se reclina, ¿no? Sobre un cojín que a su vez está dispuesto sobre esta alfombra tipo Holbein, ¿no? de las que se llaman, pero que podría ser, estamos en Castilla, estamos en la península y ¿por qué no? Yo pienso que esto sería una manufactura hispana. ¿Por qué vamos a decir que esto es una manufactura que viene de Turquía y de otros lugares al otro lado del Mediterráneo, cuando la producción hispana es tan rica, ¿no? y tan variada, ¿no? Y hay un elemento que nos indica pues, cómo no importan las procedencias, lo que importa es la riqueza, lo que importa es la ostentación, y esa alfombra, de origen oriental en todo caso, está magníficamente combinada con ese dosel de terciopelo verde, además con esa calidad, ¿no? Con esas calidades en las cuales bueno, pues se nota la maestría del maestro, ¿no? de Pedro Berruguete. Bueno, aquí lo mismo, esta conjunción, ¿no? En el caso del maestro de las islas, en esta anunciación, vemos como el dosel de esta especie de alcoba, ¿no? Tiene esta forma de pabellón, y mientras ese pabellón es un pabellón realizado en terciopelo, pues la Virgen se reclina sobre otra alfombra que también podría ser de estas realizadas en los talleres mudéjares, ¿no? que funcionan en la península. Bueno, también una miniatura fantástica que se utiliza a menudo porque es que da mucho juego, ¿no? Da mucho de sí desde el punto de vista de lo que es este carácter de lo decorativo, el pabellón del lecho, el lecho magnífico, pero sobre todo también ese tapiz que emparamenta, ¿no? Ese tapiz que emparamenta, que además es una verdura, es de estos tejidos, estos tapices que se llaman o de 1000 flores y verduras, donde lo que se representan son esas escenas galantes, esas escenas de amor, dentro de esos ambientes completamente paradisíacos. Estamos en un dormitorio, en este caso un dormitorio real, pero son este tipo de temáticas muy apropiadas para estos espacios donde, evidentemente, entre otras cuestiones, sobre todo en el caso matrimonial, lo que se busca es la procreación, ¿no? Entonces, esto nos da pie a ver cómo tapices como la magnífica serie de La Dama, que se conserva en Cluny, La Dama del Unicornio, estaría dispuesta, sabemos que seguramente está realizada es un regalo de boda, ¿no? Y estaría emparamentando esas alcobas o además en muchas ocasiones grandes espacios que se acotarían precisamente a partir de estos elementos, o la maravillosa serie que se conserva en los claustros en Nueva York, en el Metropolitan, de la caza del unicornio, que también tendría esos, digamos, estaría destinada a espacios de ese tipo, alcobas, ¿no? Donde se habla de la virginidad, de todos estos aspectos que tienen que estar vinculados de lo que es también la fidelidad, de todos los aspectos que tienen que estar vinculados sobre todo a la mujer, por supuesto.
Y bueno, pues ya estoy terminando, no sé si me estoy pasando, pero estos ambientes polifuncionales pues hacen que a menudo pues solamente eso, un elemento tan simple como puede ser un tejido desplegado a forma de cortinaje vertical permita dar preeminencia al personaje principal o uno de los personajes principales de la escena, en este caso Pilatos, que, como vemos, está lavándose las manos y está, digamos, enmarcado por ese paño de honor, que otra vez estamos ante un tejido, en este caso es de Francisco de los Osona, ¿no? Y otra vez estamos ante un tejido nazarí de los rayados. No he hablado de los tejidos rayados porque no me da tiempo a todo, pero que bueno, que incluso en este caso quizá podría aludir o bien uno de los aspectos, ¿no?, a los que podría aludir es que la escena transcurre tanto temporal como espacialmente lejos de Valencia, desde luego, ¿no? Pero también hay como el hecho de que aparezca, digamos, Cristo en primer plano, por supuesto, vestido de blanco y dentro de lo que es esa actitud, ¿no?, del momento en que va a ser pues, puesto por parte de Pilatos, puesto un poco en el paredón, ¿no?, por parte de Pilatos, quizá lo que hace es hablar un poco de la perfidia de este personaje, el Islam y la perfidia, y por tanto no es que Pilatos fuera musulmán, pero el hecho de que estén unidos pues, estos dos elementos, digamos que hace que todavía la bondad de Cristo, que además va vestido de blanco, pues se realce mucho más. En fin, son cuestiones que permiten, ¿no?, un poco hablar sobre el simbolismo que pueda tener pues, la presencia o la utilización intencionada por parte del autor de estos tejidos, porque, por ejemplo, los mismos Osona, hay no lo he traído, pero hay un lavatorio de las manos en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en el cual el paño de honor es un brocado gótico, ¿no?, o sea, un brocado occidental. Por tanto, quizá podríamos hablar de este tipo de cuestiones. Y, sin embargo, en este caso, también estamos ante un precioso tejido nazarí, ¿no?, donde, lógicamente, no podríamos hablar de esa perfidia, ¿no?, porque está usándose como paño de honor de la Virgen, ¿no?, de la Virgen y del Niño. No solamente el paño de honor es en este caso islámico, de origen islámico, sino que también, como vemos, esta tarima o este estrado, este pequeño escabel, está está recubierto, perdón, por una alfombra también del tipo de la que hemos dicho. Bueno, vemos cómo los tejidos aparecen en todo. En este caso, yo creo que sí podríamos hablar de esa magnificencia de ese boato, hablando de los marqueses de Santillana, ¿no?, que están en dispuestos sus reclinatorios sobre esas alfombras y que son orientales, mientras que el dosel es totalmente gótico. Bueno, más de lo mismo un poco, en este caso un palacio papal, en este caso, pero vemos, lo que me interesa es esa cortina dispuesta que cierra perfectamente el espacio y que se ve muy bien aquí, como incluso recogida, ¿no?, para dar ese carácter mucho más intimista, como mucho más recogido a la escena que se está llevando a cabo. Por supuesto, en este caso estamos hablando de magnificencia, de decoro, porque estamos dentro de lo que sería la representación de una escena regia, y además lo que es muy interesante en este caso también es ver cómo los tejidos lo que permiten es mostrar y ocultar. Y se ve muy bien aquí, yo lo veo mal porque el monitor pero yo creo que ahí se ve mejor, cómo el hecho de que esté recogida la cortina hacia un lado
pues hace que unos puedan presenciar la escena, pero a otros les queda una escena velada. Esto es muy importante también para mostrar este decoro, para mostrar esta magnificencia. Y el tejido en el exterior también dentro de estos ambientes, a veces nobiliarios, burgueses, etcétera. Nos dice la documentación cómo a veces las casas de los más humildes se transformaban por medio de estos tejidos, por medio de ramajes y por medio de una serie de elementos que sobre todo se ponían lógicamente cuando acontecía algo importante en la ciudad. Bueno, en este caso, en este detalle de lo que es la escena de San Jorge y el dragón de Martorell, del magnífico cuadro que se conserva en Chicago, pues estamos viendo en esta balconada cómo los reyes asisten, los padres de la princesa asisten a ese momento en el cual pues temen la suerte que pueda correr su hija. Y bueno, lo que me importa es cómo sobre ese balcón se ha echado ese brocado maravilloso, ¿no? Y también el mismo tejido que sirve para crear ese dosel y para dar importancia precisamente a ese elemento de la escena. El resto aparecen asomados a ese castillo de una manera como mucho más natural. Bueno, más en esta pintura de Juan de Flandes, ¿no? Ese tejido precioso, una seda satinada que podría ser, bueno, pues un raso, ¿no? Lo que mostramos aquí. Vemos el engalanamiento de las ciudades, que a veces era, pues eso, se transformaba a través de los textiles. O sea, lo que me interesa mostrar es cómo eso, a través de los textiles, o, bueno, siempre nos hemos fijado, por ejemplo, pues en esta Anunciación de Crivelli, ¿no? donde cae de esa manera un poco como casual, ¿no? esa alfombra maravillosa, ¿no? junto a un elemento, junto a un animal tan exótico también, ¿no? Como el propio pavo, o en esta escena del milagro del campo de San Lío, donde para engalanar la ciudad en el momento en que se está produciendo pues, ese milagro, pues vemos cómo han echado sobre los balcones también esas alfombras, porque en Venecia, digamos que las colgaduras que se mostraban más frecuentemente precisamente eran estas alfombras, que sí que en este caso pues la mayoría de ellas, por supuesto, serían de origen oriental. Bien, pues por tanto, los textiles funcionaban como membranas blandas que creaban ambientes y que daban la posibilidad de hacer espacios alternativos, imaginativos, evocadores. Son piezas de un gran valor crematístico que contribuyen, a partir del análisis de los contextos donde aparecen y de la documentación donde se describen de forma más o menos detallada, tratar de entender el protocolo en su utilización para crear ambientes confortables a la vez que lujosos y dotados de una gran carga simbólica. En los ambientes burgueses aportan lujo y confort, acorde al pragmatismo de una clase social ascendente que manifiesta y exhibe su riqueza a través de los objetos que rodean su cotidianidad. Muchas gracias.